Bien, estas esos dos videos que ustedes acaban de ver, tienen dos significados. Uno es que nuestra clase política se dé cuenta que ya algunos nos hemos ido y los que quedamos nos resistimos a irnos. ¿Usted no vio una conferencia donde un señor... Tú estás oyendo lo que te estoy diciendo, Sí. sale con otra cosa. ¿Pero qué? Usted fue a una conferencia de un individuo Sí. que él dijo que... El mismo que dijo que todos los años venía y encontraba a la misma gente en los partidos. Sí, que también decía... Felipe. No. Fue Felipe, dijo, no. cada vez que vengo encuentro a la misma gente en el PRD. Fue una conferencia de Castaños que dijo que en este país los dirigentes políticos mueren en la dirigencia. Es decir, su papel de dirigente dentro de la organización nunca los relegan ni se retiran. Sí, sin embargo, nosotros nos sentimos muy bien porque el presidente, que no ve este programa, ni parece que no le gusta, pero alguien le respondió nos respondió diciendo que en los planes que él tiene va a modificar la Constitución y que no va a incluir la reelección. Porque nosotros todos los días hablamos de una inclusión de la reelección. Sin embargo, la otra canción tiene que ver con, definitivamente en el 55, fue la última etapa de Trujillo, donde él se destacó cuando hizo la feria, porque muchos países importantes vinieron. Juscelino Kubitschek estuvo en la Feria de la Paz como visitante, y él era un mandatario de mucha importancia en Brasil y en América. Entonces se compuso Era Gloriosa, pero parece que andamos por ahí con dos figuras que parece que van a hacer una etapa similar, porque inclusive el presidente anuncia que va a relanzar el país en estos años. También el presidente Abinader advierte, porque él se dio por ganado, dice que no le hagan, que acepten los resultados, ¿verdad? Porque lo que viene es una paliza para la oposición. Él realmente puede obtener un 60, un 70. El problema es que la otra vez Danilo obtuvo un 62, pero Luis un 36. Ahora Luis puede ganar con un 70. Que por cierto hicieron un video con él en un motor 70. Sí. En un Honda 70. Y se ve claramente que los otros dos señores no van a andar muy allá de 20. Pero no es lo que yo quiero, No es lo que yo quiero, porque el otro día me acusó una persona de estar prohijando. No soy yo, sino que esperemos 37 días que faltan para que vean si estamos o no estamos en lo que... La otra cosa es la pela que le van a dar a la oposición. La pela. Y tenemos que ver detenidamente el contenido de nuestro Congreso, porque ese Congreso, si va a reformar constituciones, debería de estar formado por congresistas que no se compren con gomas de carro, como dijo Jacobo Magluta, o que le tengan miedo a que le quiten la visa. Y si no quiere que lo extraditen, que dejen el mercadeo de drogas. Bien, porque es que la visa tiene muy limitado a los políticos dominicanos. Señor, en el día de hoy, nosotros tenemos una agenda que nos la trae la prensa escrita y se divide en dos grupos de informaciones. Primero, una que son prácticamente observaciones que queremos que nuestros televidentes
la sigan. Lo hago siempre, los temas importantes los hago a Carlos con el licenciado Terrero, para que me sirva de testigo de excepción. Bien, una observación interesante. El ministro de Viviendas se llama Carlos Bonilla. Carlos Bonilla es hijo de Fanny Sánchez y de Pedro Bonilla. Fanny Sánchez es fue la esposa de Pedro, una emprendedora, una hija de un hombre trabajador, don Eliseo, y una familia que trabajó mucho en su vida. Ella se casó con Pedro Bonilla, un ingeniero que era del Partido Revolucionario Dominicano. Cuando Salvador Jorge Blanco gana, él le lleva al presidente un proyecto de vivienda con las cifras de que la vivienda era necesario seguirlas. Recordemos que Jorge Blanco sustituyó a Guzmán. Guzmán tuvo la transición de los 12 años al PRD y no pudo construir viviendas. El proyecto de viviendas, quien lo hace es Salvador Jorge Blanco y Pedro Bonilla, que era director del INVI en el entonces. Anuncian dos grandes proyectos de 7,000 viviendas. Yo quiero que mientras hablemos, Kelvin nos consiga un video de una publicidad que tenemos aquí de justamente viviendas con Carlos Bonilla. Pues resulta que se dio inicio a dos grandes proyectos, uno en Vivienda Santo Domingo y el otro en Vivienda Santiago. Esos proyectos se iniciaron todos y viviendas que tenían ya toda la parte gris o iban por un segundo piso. Eran generalmente apartamentos de 4 pisos, de 4 apartamentos, de 8 apartamentos en 4 pisos. Y iniciaron ese proyecto. Por razones económicas, porque acuérdese que Jorge Blanco fue presionado para que firmara con el fondo, la economía se le fue a pique. Y el proyecto, como solamente eran 4 años, no se pudo terminar, no había recursos, y los dos proyectos quedaron pendientes. Todavía hoy, porque Balaguer le hizo la maldad, cuando volvió Balaguer en el 86, no le terminó en vivienda. Eso lo hicieron muy despacio después. Entonces, 2 proyectos de 7,000 viviendas cada una se interrumpieron. El proyecto fue Pedro Bonilla. Pedro Bonilla murió en la oposición. Balaguer gobernó 10 años, no terminó el proyecto. Y hoy en el 2020, Abinader gana las elecciones por un grupo importante de lo que fue el PRD. Y nombra al hijo de Pedro Bonilla ministro de Vivienda, organismo que tiene dentro el INVI, que era lo que dirigía el padre de Carlos Bonilla, que hoy es ministro de Vivienda, y anuncian la construcción de 7,000 viviendas. Es decir, que si usted ve el paralelismo del 82-86 y 2020-2024,
se va a encontrar un Carlos Bonilla, un Pedro Bonilla. 7,000 viviendas, 7,000 viviendas. Ojalá la pueda terminar sin problemas, como parece que va a ser. Y si faltan otras 7,000, parece ser que será 24, 28. Doctor, y una corrección para ver más paralelismo. Sí. Cuando el presidente Abinader llegó al poder, no había Ministerio de Vivienda. Entonces él nombró a Carlos Bonilla director del INVI. Y fue lo que hicieron. O sea, gerente del INVI. Entonces después se aprobó, o sea, que entró al mismo puesto de su papá. Exacto. Y quiero decir que hoy anuncia un candidato la desaparición de 11 ministerios, que nosotros lo hemos dicho mucho. No es la desaparición, la fusión de 11 ministerios. Mira, ese es Carlos Bonilla. Y otra cosa, él no necesita ese cargo. No tiene proyectos. Uno de los proyectos privados más grandes que hay aquí, que está entre Luis José Mapellerano y Bolívar, a principios de la Bolívar, es propiedad de la familia Bonilla. Ah, sí. Ese proyecto habitacional que está ahí. Bien, queremos decir eso. La otra cosa es algo que debimos tratar ayer, pero la noticia apareció hoy. Ese es un tema que se va a tratar mucho aquí los días miércoles, y es el cambio que el país está sufriendo en el ejercicio de la profesión de médico y de la medicina. En Estados Unidos, y es lo que debemos de ver, donde la medicina está en la mejor condición en el mundo, los médicos se retiran temprano, tratan de irse temprano, porque los costos de los seguros de buena práctica le están costando mucho. Y además le están costando. Hay abogados y médicos que estudian derecho para especializarse en demanda a hospitales, a médicos y al ejercicio de la medicina. Perfectamente. La cantidad de gente simulando fraudes, etcétera. Sí. Lo que queremos decir es lo siguiente. Ayer se produjo una sentencia en que se condenó al hospital Ney Arias Lora. Presidente. Señores, esa condena tiene una particularidad. Eso no es que condenaron a un médico de cirugía plástica porque una señora no le quedó una teta como ella quería, sino a un hospital del Estado, quizá en traumatología, ahora mismo supera prácticamente al Darío Contreras. Al Darío en especialidad, porque el Darío sigue siendo el principal hospital traumatológico. Señores, condenaron al hospital por una persona que se le infectó una pierna y que fue necesario su amputación. Eso que sirva de experiencia a la clase médica dominicana, que de por sí hay muchos casos que están en los tribunales ya en demanda. Doctor, ¿por qué condenan al hospital, no al médico? Porque cuando hay ese tipo de infección, parece ser que la sentencia está basada y está bien documentada en el ambiente hospitalario. La infección una no bacteria, se debió, parece que la bacteria no era un problema del médico, sino además ese médico en ese hospital era parte del hospital. No era un médico en ejercicio, sino era miembro del hospital. Okay. Bien, el otro tema es un tema que no sé si Edward me lo tiene, y se trata de algo que nosotros vamos solamente a dar las gracias hoy, pero luego vamos a poner el acto in extenso. La Sociedad Numismática le dio las gracias a la revista 110 por la difusión que han tenido
durante el desempeño de sus funciones. Nosotros lo hemos hecho con mucho gusto y hemos recibido a nombre de la revista el reconocimiento, y quisiéramos darle las gracias, quisiéramos también reconocer un nombramiento que el gobierno hizo, que era parte del acto de anoche, que fue a Juan Pablo Uribe, que es el director de Efemérides Patria. Me llenó de alegría que vi que Juan Pablo tiene una posición muy clara en cuanto a la dominicanidad. Quiero decirle que se me ocurre que el presidente Abinader tendría un magnífico canciller y un excelente director de frontera en Juan Pablo Uribe. Sí, porque tiene una posición muy clara frente a lo que es dominicano y a lo que no es dominicano. De eso nosotros vamos a hablar mucho, y solamente darle las gracias al ingeniero Soñé y al ingeniero Estrella, que son miembros de la Sociedad Numismática. A la sociedad. Bien, también queremos decir algo de una agenda que es imposible tratarla hoy. Miren, uno es el tema de la actitud del presidente frente a estas elecciones. Ya dijimos que está hablando hasta de invitar a la oposición a que acepte los resultados, mientras la oposición ya está en la OEA protestando por algo que no ha ocurrido. Es decir, que ya podemos hacer la agenda, que número 1, retención de fondos más allá de lo necesario. Número 2, compra de votos. Y número 3, la compra de organizaciones políticas para la alianza. Todo eso es el expediente que se va a llevar a cabo una vez terminen las elecciones. Va a comenzar entonces las impugnaciones. Después de. Seguro, pero ya comenzaron desde ahora. Okay. Porque eso es lo que se dice. De eso se va a hablar mucho, pero Abinader lo que le dijo en un idioma claro fue: cojan su pela, tranquilo, y no hay más nada que hacer. ¿Verdad? Piensen en el 28. Y de verdad, aquí lo que se está peleando por un segundo lugar, que parece que Leonel y Danilo ya lo aceptaron, no pelea mucho por el segundo lugar. No sabemos por qué. Posiblemente... Pero tú estás diciendo eso, pero hay una parte que a mí me preocupa, y es que si toda la oposición al presidente Abinader toma ese recurso de, por ejemplo, la abstención, y no dedica los fondos, no a la compra de cédulas, sino a llevar su gente a votar, ese 30, ese 35, ese 25, lo que sean, ¿verdad? No van a votar. Entonces va a ser peor la cosa, porque no es que... ¿Tú crees que un partido político que tenga que meter el día de las elecciones 500, 600, 700 millones de pesos a nivel nacional, solamente en logística, en estructura, en delegados, en toda esa estructura, y baja los brazos? Ese va a ser... Oye bien, y ese baja los va a brazos. ser el elemento, el cuarto elemento que se va a esgrimir. Entonces no va a ser 70, va a ser 90. Ok, pero se va a esgrimir el que la votación fue alta en favor del presidente, porque la abstención fue grande. Entonces, esa abstención
sigue a algo que nosotros decimos y que la gente, estos muchachos jóvenes no entienden lo que nosotros decimos, que fuimos testigos y somos testigos, por suerte, porque Dios lo quiso, desde 1961, diciembre, en que Bosch gana 62, diciembre del 62. Diciembre del 62. 66 Balaguer, 70 Balaguer, 74 Balaguer, 78 Balaguer, 82 Guzmán, 78 Guzmán. 78 Guzmán, 82 Jorge Blanco, 86 Balaguer, 90 Balaguer, 94 Balaguer, 96 Leonel, 2000 Hipólito, 2004 Leonel, 2008 Leonel otra vez, 2012 Danilo, 2016 Danilo. Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. Y quiero decir aquí que la gente cuando ve que ya hay algo como lo que está viendo, ¿para qué voy a votar? Entonces la abstención es lo que tiene que cuidar el PRM, que haya una mayor votación, porque mucha gente dice, nosotros no vamos a ganar, ¿para qué yo voy a ir a molestar? Eso es una constante que ha estado en todas esas cosas. Y los candidatos se buscaron el lema. ¿Por qué Balaguer usa en el 66 Balaguer es la paz? Porque todo el mundo entendía que la guerra se hizo para reponer a Juan Bosch. Entonces, ¿qué común hay? Que vos sabías que iba a perder, porque trajeron a Balaguer. Entonces, lo que dice el presidente, que tiene un acuerdo para relanzar el país. Yo supongo que el país está relanzado. Ayer tuve el placer de conocer a la persona que trabaja en el Banco Central, en los números que el banco nos ofrece regularmente. Entonces, ese relanzamiento, lo que supongo es que lo va a continuar. Propone una reforma constitucional, pero sin tocar la reelección. Pero eso es lo que él quiere y los otros. Exacto. El entorno que da manigueta. Fortalecer el Ministerio Público, declararlo independiente. Y piensa duplicar la economía. Eso es un tema que nosotros tenemos que desarrollarlo en estos 30 y pico de días. Todo eso. ¿En qué? En que Danilo sacó 72%, pero Luis sacó un 37%. Ahora Luis va por un 70%, eso es lo que está buscando. Contra un 37%, no. En los dos, si sacan un 20%, va a ser mucho. Entre los dos, PRD y Fuerza del Pueblo. Entonces, eso es el tema de estos 36 días. Entonces la oposición no existe, doctor. Ellos son los que dicen que no existen, porque esporádicamente su majestad don Leonel Fernández Reina hace un pronunciamiento de que yo estoy aquí, pero más nada. No se ve nada. No, pero yo te voy a decir una cosa. Ojalá que esté sentado. Doctor Fernández, ¿usted piensa que va a ganar? Sí, porque eso es lo que dice el librito. Pero él sabe que él no va a ser el presidente. No es lo que yo quiero. Hoy tú sabes lo bien que sería un Leonel que llega al palacio y antes de llegar Ya sabe lo que tiene que hacer. Pero eso no es lo que va a pasar, porque el tiempo del PLD se terminó. Esto es tiempo de Luis y del PRM, porque hay eras, era de Trujillo, era de Balaguer, era del PRD, y ahora era de esta gente. Abinader. No soy yo que lo marque. El otro tema, señores, quisiera solamente mencionarlo. El periódico de hoy nos trae varios elementos que dan cuenta de la presencia, de la importancia que tiene
la República Dominicana para los Estados Unidos de América. Es indudable que América ha sido de interés para los Estados Unidos porque ellos dicen que es su patio trasero. Todos los problemas de Estados Unidos, de los países americanos, a él le han preocupado. El problema de Cuba, el problema de México, la frontera, Centroamérica, Panamá, el canal, Colombia, la droga, Venezuela, Cuba y hasta Argentina. El primer viaje que hace Milei es a Estados Unidos. Entonces, quiero decir que en el día de hoy aparece que Estados Unidos sigue evacuando gente desde Haití, sacando gente de Haití. Nosotros no sabemos cuántos americanos habían en Haití. Había mucho, parece. Parece que había muchos porque no han terminado de evacuarlo, vía Santo Domingo. También aparece un operativo antidrogas aquí en República Dominicana, conjunto con el Comando Sur de los Estados Unidos. Señores, eso no es una pendejada. Reforzar la persecución de droga con el Comando Sur tiene dos lecturas. Y con la DEA. O puede ser, no, el Comando Sur. Sí, estaban los dos. Porque la DEA, cuando las fuerzas pueden ser insuficientes, le piden ayuda a las Fuerzas Armadas. Sí. Lo que quiere decir, o que están pensando que los traficantes son muy poderosos, Sí. o están disfrazando presencia militar aquí, como lo hicieron en el gobierno de Hipólito. Hipólito Mejía nombró a Quirino y lo hizo capitán. Sin embargo, no se lo mencionan porque le dio la tropa para Irak. Y ellos saben cuándo sacan un elemento. El obispo de Santiago hoy dice que le ordenó a los párrocos que no firmen cartas a los narcotraficantes. Los párrocos cogen los cuartos de los narcos cuando le dan los cuartos a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que cuando desde Haití están sacando gente, que el Comando Sur está ayudando la casa de droga, que el presidente está íntimamente ligado a la DEA, que no tenemos embajador durante 10 años. Nosotros no hemos pensado en nada de eso. Visita del comando. Esa señora vino aquí, se sentó con el presidente y tres subsecretarios han estado aquí. Y una señora se sentó en el Parque Colón y dijo, hay 2 millones de dominicanos que hacen remesa. Lo que pasa es que nosotros o no entendimos o era más importante a los foques. Entonces, Blinken llama por teléfono al presidente. Ya Pompeo había llamado al otro. No China, en ningún país de América. En el 65, 1865, Samaná. En el 16-24, invasión. En el 30, Trujillo. En el 61 lo matan. En el 65 ocupan. Y ahora, como no hay tropa, participación es la representación de USAID aquí. Entonces, los 12 años, Balaguer asesino. Asesinos los que asesinaron a los que participaron en el secreto de Crowley. Busquen la lista. Y segundo, aquí, cada vez que alguien se ha ido a la loma, lo matan. Y aquí en cualquier parte. Pregúntenle al Che, a Camaño y a Manolo. El que se alce en una montaña, lo eliminan. ¿Cómo lo hacen? Se ha establecido, o se estableció en el pasado, unos cursos que le dan de Estado Mayor a oficiales altos de República Dominicana. Lo daban en Panamá y lo daban en Virginia. Y le enseñaban esa lección. Cuando un movimiento
guerrillero apareciera en su país, la disposición es eliminar el líder y desaparecerlo. Y los presidentes no pueden hacer nada porque los presidentes son pro-norteamericanos. Ese es un tema, la presencia norteamericana de 1865 a hoy. Yo creo que los sobrevivientes de la izquierda, que no sabemos por qué ellos se han ocupado más por hacer la agenda americana que por contarla, deberíamos de revisar eso. Por mi parte, eso está bien. Y, otra cosa, en el 96, en el 94, el candidato era Peña. El candidato era Peña de ellos. No más, señor presidente.